Bueno, buenas tardes. Tenemos con nosotras a Ana de Miguel, buena amiga y seguidora muy de cerca de todos los temas que tienen que ver con la violencia de género, sobre todo en unas sociedades como la nuestra, donde aparentemente son sociedades igualitarias, pero suceden estas cosas, como la violencia de género. Tenemos que tener en cuenta que la violencia de género es un tipo de violencia ejercida contra cualquier persona por su sexo o por su género y impacta que impacta de manera profunda en la identidad y en el bienestar social, físico o psicológico de la persona. Por lo tanto, son actos que causan sufrimiento, daño, amenazas, coerción, privación de libertades, etc. Estos actos se manifiestan en distintos ámbitos de la vida social y política, desde la propia familia, la escuela, el ejército y, por supuesto, las religiones y, en concreto, en la Iglesia Católica de una manera especial. Yo creo que es el último reducto patriarcal que, a pesar del Papa que ahora hay, todavía no es posible que estemos en situación de igualdad dentro de la Iglesia Católica. La violencia de género incluye no solamente el asesinar a personas, es algo bastante más profundo y más amplio, aunque desde luego ese es lo que aparente y lo que aparece en los medios de comunicación, pero también es la explotación laboral, con la discriminación salarial por ser mujer, o la violencia física y sexual en la ablación, por ejemplo, del clítoris, en el tráfico de personas, en las violaciones, en guerras, en patrones de acoso o hostigamiento de organizaciones masculinas que sistemáticamente agreden, en ataques homofóbicos que hemos vivido muy recientemente en la ciudad de Madrid, etc. Fijaros, para que hagamos un poco de comparación, ¿no? Desde enero del 2003, que es desde cuando hay datos, hasta julio del 2015, se han contabilizado, según el Ministerio de Sanidad, 789 muertas. Si comparamos con lo que hemos hablado en la mesa anterior de la violencia de ETA, ETA en 40 años mató a 829 personas. Prácticamente no hay diferencia. O sea, en la mitad, en una tercera parte de tiempo, han muerto más mujeres por violencia de género. Para que podamos comparar, ¿no?, de alguna manera. Bueno, esta tarde queremos encontrar argumentos que deslegitimen la violencia contra las mujeres, conocer las respuestas que el feminismo nos ofrece y buscar un nuevo marco de interpretación. Por eso hemos invitado a Ana de Miguel, que es profesora titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y ya desde su tesis doctoral, donde investigó las relaciones entre marxismo y feminismo, siempre a través de personajes tan conocidos como Alexandra Kollontai o Flora Tristán, o sobre feminismo egipcio de Hussein Mamin. Dirige un curso de Historia de la Teoría Feminista que ofrece el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, que es un curso que recomiendo y que algunas de aquí han hecho este año, por ejemplo, y con motivo de este curso que inició Celia Amorós, pues han publicado, junto con ella, es editora de 3 volúmenes titulados Teoría Feminista de la Ilustración a la Globalización. Yo creo que una de sus contribuciones al pensamiento
es la reconstrucción de una genealogía feminista, labor que las teólogas también intentamos hacer y que no cabe duda que sus marcos teóricos nos han ayudado a nosotras a hacer también esta reconstrucción de nuestra historia como mujeres cristianas. En la actualidad trabaja sobre el feminismo como un movimiento social y la construcción de nuevos marcos teóricos de interpretación de la realidad. Y sus últimas publicaciones, esta, que todavía hasta octubre no estará en los kioscos, se centran en la búsqueda de claves para comprender cómo se reproduce la desigualdad sexual en las sociedades formalmente igualitarias, especialmente entre los jóvenes, sobre el marco teórico de violencia de género, que han salido un montón de encuestas últimamente, ¿no?, con todo el tema de cómo son las relaciones desiguales entre los jóvenes. También el tema de la prostitución como una escuela de desigualdad humana. Y este libro, que se llama Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección, que está en cátedra en la colección Feminismos, pues recoge, espero, estas últimas ideas de su trabajo. Y muchas gracias por estar con nosotras. Hola, buenas tardes. Bueno, espero que se me escuche bien. Me han dicho que hay algún problema de sonido, entonces si cualquier cosa, pues me lo dicen, ¿vale? Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Margarita Pintos la presentación y desde luego a Juan José Tamayo por ser uno de los pocos varones que hacen teoría, que siempre piensan a la humanidad tanto a hombres como a mujeres. No es ciego ni miope al género, y eso, bueno, pues hace que desde el feminismo y desde la filosofía moral y política en la que yo estoy inserta nos interesen muy especialmente sus teorías, tanto las de Margarita como Juan José Tamayo. Y tras este agradecimiento, y a todas vosotras, todos vosotros por estar aquí, pues mi objetivo en esta sesión es intentar dar cuenta, uno, de la gravedad del fenómeno de la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres de forma casi universal en todos los rincones de nuestro planeta y a lo largo de toda la historia también. Intentar comprender la gravedad de este fenómeno y para ello lo que me voy a centrar absolutamente es en tratar de explicar cómo y por qué está tan arraigado en nuestras conciencias, en los hombres, el derecho patriarcal a disponer de alguna manera de los cuerpos de las mujeres, también de sus voluntades, pero a través de sus cuerpos disponer de su respeto, su sumisión, su obediencia. ¿Cómo es posible? Bueno, lo sabemos, ¿no? Pero ¿cómo es posible que los hombres, aún en el siglo XXI, aún en las sociedades formalmente igualitarias, de alguna manera sigan teniendo tan interiorizado su derecho o su derecho patriarcal sobre las mujeres? Al mismo tiempo, esto no se explicaría si no comprendemos lo arraigado que tenemos en las mujeres el que somos el segundo sexo. El que somos el segundo sexo, que de alguna manera, desde nuestra socialización como niñas en este siglo XXI, aprendemos e interiorizamos la superioridad ontológica, fundamentalmente, es de los varones respecto a nosotras. Eso, entender cómo piensan los hombres no se puede sin entender cómo piensan las mujeres. Y lo que voy a defender es cómo está de arraigada en nuestros valores, en nuestros principios, en nuestro sentido de la vida, el que las mujeres de alguna manera seguimos siendo inferiores a los hombres. Si no asumiéramos esto, la sociedad patriarcal y la violencia contra las mujeres no podría seguir vigente. De alguna manera, y sin embargo también querría decir que nosotras y nosotros quienes estamos aquí a estas alturas de la vida, tal vez tengamos
ya más cuestionada la sociedad patriarcal y por tanto la violencia contra las mujeres. Pero cada remesa nueva de niñas y niños que están llegando al mundo se enfrentan otra vez a ser socializados en el rosa y el azul, es ser socializados en lo que Amelia Valcárcel llama la insignificancia femenina y la importancia masculina. Todo esto que bueno, no creo que le choque a nadie de quien está aquí, es a lo que me voy a referir. Haciendo un paseo a lo largo de la historia de la conceptualización de lo que es un hombre y una mujer. Haré referencia a las religiones, pero no solo, porque uno de los problemas fundamentales del pensamiento y los valores patriarcales es que en lo único que coinciden un pensador como Nietzsche, Federico Friedrich Nietzsche, a quien conocéis, que es capaz de escribir El Anticristo, que dice, se condenará a cualquier persona que se siente con un sacerdote, que piensa que el cristianismo tiene la culpa absoluta de todos los males de Occidente. Sin embargo, cuando escribe sobre las mujeres, podría suscribirlo cualquiera de los teólogos patriarcales que en el mundo ha habido. Son idénticos. Eso, que veremos luego, es lo que hace que los valores y los principios patriarcales estén arraigados en nuestro sentido de la vida, porque o nos lo proporciona la religión o nos lo proporciona el pensamiento ilustrado, laico, transgresor, como es el de Nietzsche, y en ese caso, en su conceptualización de las mujeres como seres que de alguna manera somos inferiores a los hombres, sigue vigente. Entonces, bueno, vamos a examinar esto, pero voy a comenzar, por supuesto, con recordar, traer aquí a través de una definición lo que es la violencia contra las mujeres. Sabemos que este verano se ha calificado en España como un verano sangriento. Bueno, uno más. Es verdad que el número de mujeres asesinadas, de niñas y niños y de personas relacionadas tal vez ha sido más alto que otros veranos o que otros otoños, pero los datos globales de la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres siguen siendo constantes. La violencia contra las mujeres ha estado, como sabemos, totalmente legitimada por la sociedad, hasta hace muy pocas décadas, pero muy pocas. Hasta los años 80, bien avanzados, no comienza a hablarse de violencia de género. Esto va a ser una redefinición de la realidad, pasar de hablar de violencia contra las mujeres a hablar de violencia de género, va a ser muy importante porque nos va a poner dos cuestiones nuevas ante nuestros ojos, como ciudadanas y como personas. La primera de ellas, al hablar de violencia de género, se va a mantener que la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres es una violencia que no procede de va a desnaturalizar la violencia contra las mujeres. Es decir, hasta que no acuñamos ese concepto, la sociedad y las personas individuales tendrían a ser absolutamente tolerantes con la violencia contra las mujeres porque se pensaba que estaba arraigada en la naturaleza de los hombres. Esta es una explicación que ha sido históricamente muy potente. Los hombres es verdad que ejercen violencia contra las mujeres, pero es como si no lo pudieran evitar. Está anclado en su naturaleza, en la naturaleza diferente y complementaria de los sexos. Y las mujeres, por tanto, su inteligencia y su cabeza y su corazón tienen de alguna manera que adaptarse. Como dice la obra, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Somos distintos, entre esa distinción está que los hombres son más agresivos, tienen más testosterona o tienen el callo rugoso de esta manera o las hormonas de esta otra. La ciencia ha ido corriendo siempre a dar argumentos para explicar
para legitimar, para comprender, para disculpar y para que las mujeres, la ciencia, para que las mujeres asumiéramos que ser una mujer como debe ser, tenía que comprender esto y soportar esa dosis de violencia. Bueno, el concepto de género es un concepto muy importante, aunque recibe sus críticas, por supuesto, es muy importante porque nos habla de que hombres y mujeres somos como somos porque los discursos teóricos, las religiones, la filosofía laica y no laica nos han construido de esta manera, que no hay nada casi natural en las relaciones entre hombres y mujeres. No nos relacionamos desde la naturaleza. Ya lo dijo Ortega, que el ser humano tiene historia y no naturaleza, pero en todo se le hace caso, menos en lo que hace a las relaciones entre hombres y mujeres, que hay muchos intereses para que sigan naturalizadas. Somos, por naturaleza, diferentes y complementarios. O porque así lo decidió un dios determinado, o porque así lo deciden los biólogos actuales de Harvard. Pero no, el concepto de género y todas las investigaciones que se hacen desde ahí nos han mostrado que lo que sea una mujer y lo que sea un hombre depende de la definición histórica del momento. Sabemos de sobra que ni siquiera algo que se ha querido naturalizar tanto como es el instinto maternal de las mujeres, ni siquiera existe tal instinto maternal. Las mujeres, en cuanto tenemos la más mínima opción de ser tratadas como personas, lo primero que hemos hecho en todos los países del mundo es dejar de tener hijos a los 12, a los 13, a los 14 años, a los 15, a los 16, a los 17, a los 18. ¿Dónde está ese instinto? Que resulta que aquí no opera. ¿Qué instinto maternal es el? ¿Qué definición tiene? Un instinto es algo de lo que no puedes prescindir. Vienes biológicamente condicionada y lo vas a hacer, quieras o no. Como el instinto de que te ponen fuego en la mano y el de supervivencia. No hay ningún instinto maternal. Si lo hubiera, estaríamos teniendo hijos. A mis alumnas les diría que habláis del instinto maternal, que algo tiene que existir, porque claro, no vamos a ser meros constructos. No somos meros constructos, pero yo les diría, ¿y qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí sacrificando vuestros instintos de esta manera? Id y reproducíos, cumplid vuestros instintos. Este ejemplo, que si nosotras podemos ver más o menos rápidamente con este ejemplo, que ni siquiera lo que se ha considerado el instinto de los instintos, el de la maternidad, que es el de la reproducción de las especies, ni siquiera ese condiciona biológicamente nuestro comportamiento, ¿cómo vamos a pensar que los hombres están biológicamente condicionados por no sé qué parte de su ser para ser violentos? Sabemos que no es así, pero mirad, otro mero ejemplo. Que los hombres son violentos por naturaleza, pero ¿cuántos hombres no han ejercido nunca la violencia? Si lo fueran por naturaleza, tendrían que seguir también su naturaleza y ser violentos todos. Unos más, otros menos, pero todos. ¿Cuántos hombres pacifistas ha habido en esta historia? ¿Cuántos se han negado a usar la violencia para acabar con el enemigo? No hay nada natural ni biológico que les condicione a ser más agresivos ni violentos. Otra prueba, esto lo tenemos tan estudiado ya, los hombres que llegan hasta asesinar a su esposa y a sus hijos, pero si son hombres que todos los vecinos y las vecinas van a decir, uy, pero si era un hombre maravilloso, pero si era un hombre muy tranquilo, si no era nada agresivo. No. Los hombres que pegan a sus mujeres y que abusan sexualmente de ellas y que abusan de las casi niñas traídas que están prostituidas en todas las calles casi de Madrid, esos hombres son hombres que solo hacen eso con sus mujeres dentro de casa o con esas casi niñas chinas o africanas en los burdeles y en los sitios en que saben que lo pueden hacer con impunidad. ¿Qué hay de instinto sexual en decir, esta noche a las 8 digo en casa que me voy no sé dónde y me voy al burdel de la esquina?
Eso es una libre elección y eso es actuar de forma muy racional, no determinado por nada biológico ni nada natural. Tiene que haber toda una institución que prepare todo el asunto y es una conducta de las más racionales, pensadas y no hay nada natural y biológico. Y eso se lo debemos al concepto de género, cómo ha desnaturalizado las relaciones entre hombres y mujeres. Si estudiamos la historia, ya vemos que cuando Kant, el gran filósofo humanista, decía que cuando veía a una mujer con un libro le parecía algo tan antinatural como cuando veía a una mujer con barba, así porque a las mujeres por naturaleza no les gustaba leer, ya sabemos que eso es pura ideología patriarcal, lo haya dicho Kant o quien sea, que no es nada ni verdadero ni respetable tan siquiera. Si Kant era presa de los prejuicios de su época, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero ni siquiera eso, porque en su época él ya sabía que muchísimas mujeres estaban leyendo y querían leer. Lo que hacía era ideología patriarcal para legitimar que dejaran de leer, para tratar de que las mujeres no pudieran leer. Entonces, bueno, eso se lo agradecemos al concepto de género y por eso es un concepto teóricamente muy fuerte, porque nos da más cuenta de la realidad que otros. Porque desnaturaliza las relaciones entre hombres y mujeres, las pone en la historia y las pone en la sociedad. Esto nos ha permitido saber que la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres no tiene raíces biológicas, no está en sus genes, ni en su organismo, ni en su cerebro, ni en su hemisferio norte, ni sur, ni izquierdo, ni derecho. Entonces, ¿dónde está? Porque está tan arraigada, y también en nosotras las mujeres, porque reiteradamente cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas hace sus encuestas de qué es lo que les preocupa a los españoles y a las españolas, la corrupción política, el paro, el desempleo, la violencia contra las mujeres, nunca, la violencia contra las mujeres solo existe en la mente de las personas cuando sale una noticia de ayer han asesinado a esta mujer y a sus hijos. Entonces, ¡ay, qué horror! Pero cuando le preguntan a alguien cuáles son los problemas de la humanidad en la actualidad, resulta que es la corrupción. Que bueno, mal está la corrupción, pero resulta que las mujeres desaparecemos, como hemos hecho siempre, del mapa cuando se pregunta por los problemas de la humanidad o sociales, no por los problemas de las mujeres. Entonces sí. Bueno, eso nos muestra que todavía categoría de seres humanos no tenemos. Como decía Jean-Paul Sartre, la humanidad, ese club tan exclusivo, porque a la humanidad parece que pertenecen 4, o que han pertenecido históricamente muy pocas personas. Bueno, dicho esto, solo querría, antes de hacer este análisis que va a ser el de si la violencia contra las mujeres la tenemos tan interiorizada que preferimos mirar a otro lado y decir, bueno, mujer, pero está el problema de los inmigrantes, pero está el problema del desempleo, está el problema de la independencia de Cataluña, yo qué sé, están otros problemas, bueno, mujer, no seas tan pesada, bueno, mujer, mira para otro lado. Si la tenemos tan interiorizada y si no la queremos mirar de frente, es porque, ¿por qué? Si no es algo biológico, es algo social, pero es porque nuestras mentes están conformadas en la ideología patriarcal, en que ellos son superiores y nosotras inferiores, que no nos podemos mover de ahí todavía mucho. Voy a pasar ya a la historia, pero bueno, no, por favor, una cosa que quiero añadir. Veamos esta violencia, lo insidiosa que es. Yo sé que cada ponente que pueda haber estado aquí puede decir, pues sí, pero la guerra sí que ha estado legitimada. Cada uno pensamos que el tipo de violencia que investigamos y estudiamos es tal vez más específica o más grave, o porque destruye por dentro la igualdad y la libertad de las personas más desde que nacen. Pero esa desde luego sí tiene algo muy específico. Es que por lo menos cuando hay una guerra se ejerce violencia contra alguien que se ha demonizado como el enemigo, mal está, pero este tipo de violencia es que la ejercen personas que son hombres
que declaran querer a las personas que golpean, violan, abusan sexualmente y maltratan de diferentes maneras, que declaran, uno, que las quieren o que las quisieron en su día, que ya no pueden vivir sin ellas y por tanto las matan. O sea, declaran algo que en otros tipos de violencia no está presente. Entonces es un tipo de violencia muy insidiosa y por eso ha estado también tan legitimada. La quería tanto que la maté. Ah, bueno, pobre hombre, el preso número 9, pues ya Dios te perdonará arriba. No, es algo también de este tipo de violencia bastante asombroso, si lo queremos ver así, aunque es lo más normal, porque convivimos con ello, que las víctimas se sienten culpables. Las víctimas, eso también está muy estudiado, en el ciclo de las mujeres que sufren violencia y la toleran durante 10, 12 años, es que se sienten culpables de la violencia que ejercen sobre ellas esos seres que, claro, como las quieren o como luego piden perdón o lloran, entonces la víctima se siente culpable. Es que tengo que cambiar, es que no he sido yo, es que no haré las cosas bien, es que igual la sopa no estaba lo suficientemente caliente, pues tendré que ponerme las pilas. Y se encuentra con un entorno que efectivamente la alienta, si no ya a sentirse culpable, a ver si es posible salvar algo del naufragio. Porque los hijos son muy importantes. ¿Cómo le dice una madre a sus hijos? Tu padre no es quien tú crees. Lleva 10 años, 12 años. Es muy difícil. Las mujeres, lo sabemos, sienten una vergüenza profunda por múltiples razones. Entonces nos encontramos con la cierta buena conciencia de los verdugos, cierta buena conciencia, no absoluta, porque absoluto no hay casi nada, y cierto sentimiento de culpabilidad y de vergüenza de las víctimas. En otros casos, como el que mencionaba Margarita de la violencia terrorista, pues no encontramos estos fenómenos, por ejemplo. Las víctimas, o si no, pues lo podríamos hacer analogías, pero bueno, dicho esto, vamos entonces al cómo es posible, qué ideas y qué valores tenemos en la cabeza que nos hacen sentir que todo esto, bueno, pues al fin y al cabo no es tan grave y que llevamos conviviendo con ellos siglos y siglos y que en algunos países de nuestro entorno la violencia es brutal, pero en el nuestro hay mucha más de la que debiéramos tolerar y la seguimos tolerando. Bueno, yendo a la historia, que las mujeres procedemos de una historia de opresión. Eso es indudable, eso es lo que nos hermana a las mujeres desde muchos puntos de vista, desde otros no, que unas somos de izquierdas, otras somos de derechas, unas somos religiosas, otras no lo somos, pero todas hemos sido conceptualizadas como mujeres, como seres inferiores a todo otro colectivo que resultaban ser nuestros padres, nuestros hermanos y nuestros hijos, que son los varones y que son superiores a nosotras. Voy a acelerar un poco, pero a ver, voy a hablar de solo 3 características de lo que ha sido la conceptualización histórica nuestra, de quién éramos Margarita y yo y todas nosotras en la sociedad occidental. Nada de sociedades extremoduro patriarcales, como diría Juan José Tamayo, no, como la nuestra. Aristóteles. No voy a empezar por el Antiguo Testamento, que a Margarita le gusta hacerlo. No, Aristóteles. Vamos a ver, Aristóteles es un pensador, por supuesto, vamos a decir que laico, no tiene nada de cristiano, puesto que el cristianismo no existe cuando él escribe, pero Aristóteles es un pensador griego de la Atenas clásica, de los que ha conformado nuestra forma de pensar hoy en día. Seguimos pensando con las categorías aristotélicas. Esto en filosofía lo tenemos claro. Más bien, que voy a recordaros la teoría de la materia y la forma de Aristóteles. Bueno, para Aristóteles las mujeres somos inferiores a los hombres por naturaleza, eso está claro. Todo el Estado ateniense era una sociedad muy patriarcal, eso lo sabemos. Pero hay que reparar en hasta qué punto para Aristóteles y para todo el pensamiento griego, y somos griegas y griegos, seguimos con sus categorías,
¿Hasta qué punto las mujeres somos inferiores? Ese yo, hasta que no he escrito este libro, tampoco lo había llegado a ver. ¿Hasta qué punto somos solo cuerpos? Pero vaya cuerpos, a ver, la teoría de la materia y la forma de Aristóteles, que hace referencia a cómo se produce la reproducción humana. Porque, a ver, podemos saber que a las mujeres se nos ha conceptualizado como seres inmorales, amorales, intelectualmente para las matemáticas imposible, para el pensamiento abstracto tampoco, movidas como un manojo de nervios por nuestros instintos, emociones, pero siempre se nos había reconocido, creíamos que éramos madres. Las mujeres éramos madres de nuestros hijos, pero eso tampoco es cierto. Habrá que seguir estudiándolo, que es en lo que estoy, pero no es cierto en casi todo el pensamiento occidental. Ni siquiera se nos ha reconocido como madres. Es que nuestra inferioridad es tan fuerte, como nos han teorizado. Dice Aristóteles, a ver, ¿cómo es la reproducción humana? Pues un hombre y una mujer. Pero, claro, en la reproducción las mujeres, ¿qué son? Mera materia, son materia. Materia más o menos pues inerte, no, voluntad tienen y algo de cabeza. Como dice Aristóteles, las mujeres son como hombres pero en defectivo. Parecen hombres pero no llegan, ni intelectualmente ni físicamente, no. Bueno, pero en la reproducción, vamos a ver, entonces las mujeres ponen la materia y los hombres ponen la forma. ¿Qué es la forma? Es lo que insufla vida y racionalidad y forma a la materia. Es decir, ¿por qué esta carpeta es una carpeta? Porque tiene la forma, tiene materia, pero esa materia es inferior ontológicamente, muy inferior, porque la materia sola no puede hacer una carpeta. Y es verdad que la forma sola tampoco, pero sin forma no hay. Los hombres introducen la forma en la materia y entonces ellos generan al ser humano. La reproducción, el responsable principal de la reproducción de la especie y el padre con toda la entidad ontológica y por tanto civil y política es el padre. Las mujeres, todo esto lo recibirá Santo Tomás de Aquino, que leerá Aristóteles con mucho interés, y dirán, las mujeres son efectivamente las vasijas vacías, en latín, que suena igual de mal, que reciben el semen creador que crea al niño y a la niña. Entonces, ¿quién es el padre? ¿Quién tiene los hijos? Un griego y un romano lo tienen claro, el pater familias, son de él, pero no porque esté sometiendo a las mujeres, sino porque lo son biológicamente, son de él los ha tenido. Por tanto, para que veamos, es que por eso hoy los niños que nacen en España y las niñas que nacen en España siguen llevando el apellido de su padre, porque son de él, de ella secundariamente. Ella ha sido, es verdad, el recipiente en que ha estado el niño haciéndose, pero el niño es el padre y por tanto el apellido va primero el de él y luego el de la niña. Y como me decía Amelia Valcárcel un día cuando hablábamos de esto, me decía, Ana, es que tú cuando naciste tu padre te podía haber dado una adopción sin el consentimiento de tu madre, porque eras de él. Legalmente, la patria potestad, por tanto, siguiendo la ontología, lo que nos define como qué tipo de seres humanos somos, tiene una traducción civil y política y por eso legalmente los hijos han sido de los hombres. Y hoy las mujeres, y con esto termino Aristóteles porque hay muchos más, las mujeres hoy, os digo, en esta sociedad tan igualitaria que de igualdad no hay nada, en cuanto profundizamos con los ojos del pensamiento crítico. Hoy las chicas no se atreven a decir a sus parejas, me gustaría que llevara mi apellido el primero, porque al fin y al cabo he estado 9 meses embarazada, porque soy una persona. No, porque he estado 9 meses embarazada, he tenido que dejar de fumar, de beber, me han echado del trabajo, he estado 3 meses porque tenía pérdidas en la cama, en fin, no sé si será mucho pedir, ¿no? Pero es que mi familia se muere, ¿cómo se lo hicimos a mi madre?
Esto, la respuesta de su pareja. O sea, una mujer nunca puede decir, quiero esto. ¿Por qué? Pues porque soy una persona como tú. Mira, vamos al espejo. Porque soy una persona. ¿Por qué? Porque no lo somos. Es que lo tenemos que ver, porque esto va a correlacionar con la violencia de género absolutamente. Porque si una chica del siglo XXI, de 30 y algo años, que es cuando se empieza a tener hijos aquí, no es capaz de decir, quiero que lleve mi apellido, y que su pareja diga, por supuesto, ya está bien de patriarcado, ¿esto qué es? Has estado embarazada, te han echado del trabajo, esto es repugnante. No, que su pareja diga, no sé, a mí me da igual, pero es que mis padres que ponemos la sociedad patas arriba. Sí, yo soy de extrema izquierda y estoy ahí en los círculos de Podemos, pero es que esto es otra cosa, esto... Que, si lo importante es que el niño nazca sano. Total, que vamos a ver, hacer una encuesta, cuántas mujeres, hoy que se puede, porque solo se puede desde el 2005, 2006, en el 99 una reforma que hicieron todos los partidos políticos, pero dijeron, en el 99, es el siglo pasado, pero por un año, vamos a aprobar que un hijo nuevo pudiera llevar el apellido de la madre el primero, si el padre consentía. Así nos gusta ver al patriarcado expresándose de verdad. Pero el patriarcado actual dice, no, tú vas a decir, tu mujer, que eres tú la que quieres que lleve el apellido de él. Nos pide, ya no es la coacción, nos obliga a que digamos, soy yo la que quiero ser puta. Soy yo la que quiero estar semidesnuda en la calle y soy yo la que quiero ser un cuerpo, que es súper emancipador y es el poder, en fin, y con el tema del apellido es clave para ver que no seguimos considerándonos personas, porque si una mujer se considera una persona, dice, es que esto ni lo discutimos, no por nada, sino... Pero no, hay que aportar argumentos, soy una persona, voy a aportar argumentos para mostrarlo. Bueno, esto nos viene de Aristóteles, que un hijo, bueno, dejémoslo, pero que nos muestra que tan iguales no nos creemos. Ahora, sí, el antiguo, entonces, claro, el hombre se enfada cuando las mujeres reclamamos ser una persona, y eso correlaciona con la violencia de género. ¿Pero qué me estás diciendo? O sea, esto no formaba parte de lo que ella está diciendo. Pues no, que somos iguales, nos lo han dicho el día de la boda. Entonces, los hombres, cuando las mujeres rompen las expectativas de los hombres, cuando rompen que ellas van a hacer como que son iguales, pero van a tragar, porque no lo son, y van a fomentar la idea de que el hombre es superior, y es quien crea realmente al niño, y por eso su apellido va a ir antes, y ahí de repente se vuelven tradicionales, hasta los más progres. Ahí es donde vemos que ellos, la importancia masculina y la inferioridad femenina, lo vemos en todo, en el fútbol, cómo hablan de fútbol, como si fueran intelectuales de, no sé, es la importancia masculina, hagan lo que hagan. Cuéntanos cómo fue esto, cuéntanos cómo fue el fichaje, cuéntanoslo en hora y media que te vamos a dar, qué pasos hubo que dar, cómo el fichaje de tal jugador, y millones de hombres atendiéndolo como si hubiera algo muy importante en medio, y finalmente lo hay, y 9 millones, y luego la insignificancia femenina. ¿Han muerto estas mujeres? Bueno, mujer, qué horror, no hablemos de ello. El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo pongo de ejemplo porque las religiones han tenido mucha influencia, pero Aristóteles no era religioso, no era cristiano, y no era católico, y no era islamista, era Aristóteles. Y para ellos las mujeres eran tan insignificantes que ni siquiera eran objetos sexuales. No lo defiendo, pero es que ni siquiera. En el Antiguo Testamento lo que encontramos es, entre otras cosas, una conceptualización de las mujeres como el mal, lo que va a legitimar la misoginia. La misoginia es el odio a las mujeres, el asco. Es que no vengan mujeres.
que no, es que tantos filósofos, tantos pensadores, y hoy en día tantos cineastas y tantos modistas, la misoginia es el odio a las mujeres. Y reparemos que no existe la recíproca. Las mujeres, por mucho que nos hayan hecho los hombres, que nos lo han hecho, quitarnos el voto, derechos, hasta los hijos, que han sido de ellos legalmente, no nuestros nunca, eran ilegítimos si los teníamos solo nosotras. Pues no hay una palabra que defina el odio que las mujeres sienten por los hombres, porque no lo sentimos. También nosotras seremos santas, pues no creo, pero el caso es que la socialización, no tenemos odio a los hombres y no hay una palabra para definirlo, por tanto. Pero la misoginia se ancla mucho en que tenemos la idea de que las mujeres son malas y la tienen. ¿Cuántas mujeres no les habré escuchado yo? Mira, trabajar con mujeres es horroroso, es que son peores que los hombres, es que somos malas, somos retorcidas, yo ya es intolerable en los colegios. Son los chicos, los varones, los que generan el 90% de los problemas escolares, del moving, de hacer la vida imposible a uno, de llamar gordo, enano, cabrón, enano. ¿Qué niñas dicen enana, cabrona, gorda? Suelen decirse, pero si estás muy bien, mujer, pero todo el halago femenino, qué guapa estás, Margarita, ¿cuántos los hombres al verse, qué guapo estás, Juanjo? O sea, no. Y nosotras, al contrario, estamos la autoestima tratando. Pero no, la idea es que las mujeres somos unas perracas, como dice Amita Buenaño. En ecuatoriano se dice así, o sea, que somos algo malas personas. Bueno, a ver, dos ideas del Antiguo Testamento que no es que refuercen esto. Cuando salen las mujeres es Eva, como Eva que es que representa, es una de las grandes representaciones de las mujeres, ni siquiera el mal, sino la inductora del mal. Las mujeres, como somos seres tan pasivos, queremos coger una manzana y ni eso somos capaces de coger. Tenemos que buscarnos, inducir a un varón honesto, recto, que él, y decir, coge la manzana, no que nos echan, coge la manzana, cógela, hasta que él dice, bueno, ya no puedo más, prefiero hundir a la humanidad que seguir aguantando a esta mujer. Sí, obviamente si la hubiera matado, seguiríamos en el paraíso, y además, bueno, pero como también dicen, sí, pero entonces, las mujeres, de ahí el retorcimiento, y cuando los hombres, esto está todo estudiado, escrito, pero cuando los hombres hablan de las mujeres como seres malos y retorcidos, como decía Simone de Beauvoir, están hablando de ellos como seres noblotes y que van de frente. Hay que ver. Sí, pero realmente lo tenemos tan interiorizado que hasta las madres hablan mal de sus hijas, para poder hablar bien de sus hijos, que igual se están portando mal, y dicen, no, sí, pero él es muy noble, aunque haya pegado al pobre de 3 años menor, y ella en el fondo es más retorcida, cuando le está ayudando a poner la mesa, pero el típico retorcimiento para elegir las cortinas del salón y la tapicería, el típico empoderamiento femenino. Bueno, bien, es las mujeres como inductoras del mal pero ya digo, no de forma activa. Luego está en la religión esto, lo del velo y todo eso, porque no todo va a ser el Antiguo Testamento. Las mujeres son la tentación del hombre, le inducen a pecar, no ya como Eva, que al menos habló, con su sola presencia, su solo pelo. Una mujer tiene pelo, se le ve el pelo y ya está induciendo a los hombres a pecar y tentándolos. O sea, no, el sujeto mujer no existe, es un ser pasivo. Bueno, el sujeto no es pasivo, nunca es activo, es pasivo, pero la tentación para que el hombre peque, todo esto está conceptualizado, es que me da igual películas del Hollywood clásico, que el Antiguo Testamento, que la religión islámica, que las películas actuales y las canciones y los videoclips que ven los niños y las niñas que se siguen forjando en este mito poderosísimo de que las mujeres, como decía ese refrán que está en todos los
idiomas, no hay choque de civilizaciones en conceptualizar a las mujeres como el mal. Que lo pega a tu mujer una vez al mes, que tú no sabes por qué lo estás haciendo, pero ella sí lo sabe, porque te ha hecho alguna. Porque las mujeres son unos elementos de cuidado. Te ha engañado, o te ha quitado dinero, o está poniendo tu nombre en entredicho, o está dentro de consejos a un hombre recién casado. Pega a tu mujer una vez al mes, que tú, ser noblote e indefenso ante esos seres, tú no sabes por qué la estás pegando, pero ella sí. Violencia preventiva. Claro, todo va contribuyendo a legitimar la violencia contra las mujeres, pero el mito de Pandora también abre una caja, Eva nos echa del paraíso. Pandora, en los mitos griegos, abre una caja y salen todos los males, la enfermedad, la muerte, la guerra. Entonces, claro, ¿dónde está legitimado luego lo buenas que somos las mujeres? Vamos a ir al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, van a aparecer unos mensajes realmente de gran calado, como diría Hegel, el filósofo. La idea de igualdad entre todas las personas es una idea que es muy deudora del cristianismo del Nuevo Testamento, aunque luego la realidad no fuera por ahí. Pero, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Para reforzar, y os digo, niñas y niños reciben este mensaje para reforzar la insignificancia femenina y la importancia masculina. Lo voy a decir un poco grosso modo, pero Dios, como bien sabéis aquí, es un varón. Se representa este Dios nuevo del amor, pero es un varón, con barba, mayor, él. Decide venir al mundo como encarnarse para redimir al género humano, y lo hace en otro varón. A su vez Jesús elige a 12 apóstoles, que son 12 varones otra vez, para dar la buena nueva. Pero es que las mujeres somos insignificantes, no existimos. O somos inferiores, y si no, ¿por qué se elige a 12 varones? Ni que el tiempo lo justifica ni nada. La historia no justifica nada. Simplemente justifica que a las mujeres los hombres nos consideran inferiores en muchos sentidos. Y eso lo recoge toda esta noble historia de los Nuevos Testamentos. ¿Cómo aparece la mujer? Como una pura mediación entre Dios, su Hijo y los hombres, que es la Virgen María. Y si escuchamos las palabras de la Virgen María, ella repite absolutamente la teoría aristotélica de las mujeres son una mediación. Cuando la Virgen dice, hágase en mí según tu palabra, yo soy pura materia, pura carne, para que tu verbo, tu mente y tu espíritu, a través de mí, que soy cuerpo y carne, venga la redención. Por eso dirá Guillermina de Bohemia en el siglo XIII, en una de las herejías feministas, Sabat-Lalet, que la redención de Cristo no había llegado a las mujeres, porque era una persona normal que leyó seguramente el Nuevo Testamento y dijo, aquí no salimos por ningún lado, salen todo hombres. Luego a nosotras no nos ha llegado esa redención, que salen algunas mujeres mediadoras, pero no salen como sujeto de nada. Entonces, ¿pero qué sucede hoy en día? Por recalcar, el mensaje religioso yo creo que ya no tiene mucho calado en España, que de verdad lo digo, no lo tiene como formación de las conciencias conscientes, pero sí de las inconscientes. Solo un ejemplo. Porque ya muchas niñas y niños no son educados en la religión cristiana, no saben ni lo que es la Biblia. Con 12, 13 años o hasta en la universidad, tienen un desconocimiento que nos cuesta a nosotras imaginárnoslo. La Biblia, tienen una idea remota a veces de lo que es. Dicen, es un libro, ¿no? Así. Pero cuando llegan las Navidades, hay que rebelarse ante esa festejamiento de las Navidades, porque ellos ahí vuelven a poner el nacimiento y a poner un niño varón, y a los Reyes Magos mismamente, es que todo lo bueno les viene de los hombres. Ningún niño, ninguna niña dice, ¿y por qué no hay una reina maga?
ya tienen absolutamente interiorizado que las mujeres somos seres de segunda por los que no hay que preguntar, que es normal que no estemos en las historias, o que si estamos, estamos como vasijas vacías, que me duele llamar así a ninguna madre, pero es que es la realidad. Y por tanto luego no se atreverán a pedir el apellido. Y por tanto, y todo esto, a ver, fomenta la violencia de los hombres contra las mujeres, pues efectivamente, porque los hombres son educados en la superioridad ontológica sobre las mujeres. La prepotencia masculina que existe y como concepto lo tenemos que manejar, porque ¿cómo no ser prepotentes los hombres si toda la historia que estudian en el instituto, toda la cultura religiosa, todo les está diciendo sois importantes? Y por tanto las mujeres no lo son menos. Unas personas que sean cristianas, o sea, no pueden ver a todos los papas, los cardenales, los tal, y luego ir con cosas de que hay igualdad o que a las mujeres se les debe respeto. Pero si son criadas, no se les debe respeto, o no se les debe en los mismos términos. O sea, es que lo que no podemos es estar viviendo una contradicción absoluta y hacernos que darnos tiempo para cambiar, pero si llevamos 200 años pidiéndoos que cambiéis, desde la Revolución Francesa, en que Olimpia de Gouges y todas las mujeres que en la Revolución Francesa se levantaron contra los pérfidos, ilustrados y laicos, los revolucionarios, que dijeron fuera el cristianismo, menos la inferioridad de las mujeres, que esa nos la quedamos entera, y nos quedamos con el derecho al voto nosotros. Y Rousseau, y caiga sobre él, escribió, el fin de las mujeres es hacer que nuestras vidas sean fáciles y agradables, cuidarnos cuando somos pequeños, darnos placer en la edad mediana y volvernos a cuidar cuando somos viejos. Pero qué cara más dura, pero nos lo tenemos que tomar en serio. Y el otro día un alumno en criminología, si es que no hay nada que ocultar, me dijo, pero usted no ha entendido nada de Rousseau y tal. Digo, madre mía, por una línea que escribiera, digo, es que ¿cómo explico yo que no es una línea? Que es toda la filosofía de la democracia participativa de Rousseau se fundamenta en que las mujeres seamos las esclavas domésticas y sexuales de los hombres para que ellos puedan participar en política las 24 horas del día y ser ciudadanos que desarrollen todas sus capacidades de solidaridad, con esclavas todas, ningún derecho para las mujeres. A ver, es que esto es una... No podemos decir animalada, porque entonces una ecofeminista como Alicia Puleo nos dice, no, porque los animales no son así. Es algo verdaderamente que nos tenemos que replantear desde muchísimos puntos de vista. El que tiene que llegar un momento en que las mujeres y los hombres digan, esto se acabó, esto no puede seguir así. Quiero poner el ejemplo de Nietzsche porque yo quiero decir, es muy difícil, yo sé lo difícil que es porque soy profesora y llevo muchos años dando clase, 30 acabo de hacer. Bueno, pues, a ver, no cambian las nuevas generaciones, sino todo lo contrario. A ver, hay cambios y muy importantes, pero sabemos, ya lo tenemos conceptualizado, que está habiendo una reacción patriarcal distinta, nueva, que lo que pretende es dividirnos a las mujeres, dividirnos entre... Y la prostitución tiene aquí muchísimo que ver, porque es el ejemplo simbólico. ¿Cómo, os lo pregunto, cómo no va a haber violencia contra las mujeres? Y dejadme que os diga, llevábamos, desde hace 20 años, las mujeres en España hemos ido haciendo un camino hacia la igualdad y la libertad impresionante. Y los hombres nos han acompañado en muy buena medida. No tiene nada que ver la situación de empoderamiento actual de todas las que estamos aquí con lo que eran las mujeres en España hace 20 años. Que si ahora nos seguimos creyendo inferiores, y lo hacemos, porque si no estaríamos en una revuelta permanente, hace 20 años teníamos mucha menos conciencia de lo inferiores que éramos, y hasta qué punto se había legitimado nuestra desigualdad. Pero fijaros este mínimo detalle de cómo es la sociedad patriarcal y cómo son nuestros hermanos de raza humana, los hombres.
No todos, por supuesto, pero esto no había ni que decirlo. A ver, al mismo tiempo que en España las típicas preguntas del CIS, que todos los españoles declaran que apuestan por el valor de la igualdad, que los hombres y las mujeres somos iguales, que educan a sus hijas para que sean iguales, los hombres que les dicen, no, tú tienes que estudiar, tú tienes que tener un trabajo, y que ven a sus hijas o creen verlas como seres humanos, ¿cómo es posible que durante todos esos años los proxenetas empezaban a llenar nuestro país de chicas cada vez más jóvenes de los países del este, porque había caído el muro de Berlín, de natachas, como decían, tráeme unas natachas, necesito natachas, tráeme más material, el mercado de la carne, de niñas negras, que yo las he visto en la casa de campo y en todas las calles de Madrid, de niñas asiáticas, que es la moda de ahora. ¿Sabéis? Si veis toda la prostitución y la pornografía que inunda Internet, ¿cómo nuestros hermanos nos estáis haciendo esto? Porque quienes son los clientes, los cada vez más clientes de esas chicas, porque claro, ha llegado un material humano. Cuando yo era joven, en los años 80, la prostitución en Madrid era casi residual. Había chicas heroinómanas, mujeres de la vida, mayores, pero de repente, y la prostitución estaba en franca decadencia, también por la libertad sexual de toda nuestra generación. Pero hoy en día la prostitución no hace más que aumentar, las cifras son escalofriantes, y son unas chicas y chicos, os invitaría a que fuerais a la calle Montera a ver lo que es el patriarcado en esencia en los países formalmente igualitarios como los nuestros. Aparentan 15, 16 años, los pueden tener perfectamente. Niñas negras desnudas, niñas asiáticas esas metidas en los bordeles, pero está todo Madrid lleno de tarjetitas en todos los parabrisas de los coches, nuevas, chinas, muy dulces, 18 años, y las sacan con un pecho y desnudas, y encima muy dulces. Esto es el patriarcado, muy dulces, y te enseñan unas tetas implantadas en unos cuerpos de niñas chinas muy dulces. Ellas lo están deseando, te están esperando. Si tú eres un buenazo, somos nosotros los que te vamos a traer. Son estas guarras las que te obligan a ir. Tú no tienes... A ver, es que, ¿cómo podemos tolerar esto? Pero es que es una escuela de desigualdad humana. Los chicos y las chicas en la ESO se creen iguales. Las chicas, ¿cómo decirle a una chica de 16 años... tú en realidad te crees inferior y él se cree superior? Los chicos jóvenes y las chicas jóvenes, como yo en mi época, a ver si yo me iba a creer una inferior, yo creía que vivía en un mundo de igualdad, solo faltaba que yo pensase, soy inferior a mis hermanos, vaya por Dios. No, tú no piensas así cuando tienes ni 8 años ni 15. Otra cosa es que lo estás aprendiendo, interiorizando, y toda la sociedad te lo está metiendo dentro. ¿Por qué las mujeres somos incapaces de ir con niños asiáticos de 15, 16 años a la cama, a tener relaciones sexuales aquí? ¿Por qué nosotras no demandamos carne de críos eslovenios, de chicos? Porque nosotras no sentimos que tengamos derecho a eso desde ningún punto de vista. ¿Cómo los hombres siguen teniendo la certeza de que tienen derecho a acceder al cuerpo de una cría joven, tengan 50, 60 o 70 años, tengan familia o no la tengan, sean de izquierdas o de derechas? Está tan inscrito en nuestra mentalidad. Entonces, cuando un género, porque no hay nada en su biología, es la construcción social, la importancia masculina, la aprenden y la interiorizan desde pequeños, en casa, en la religión, en la ideología. Bueno, no voy a leer finalmente las frases de Nietzsche, pero sí os quiero invitar, por ejemplo, Nietzsche, el gran transgresor de todos los valores, el que ya digo, el gran crítico del cristianismo, que no lo toleraba, le ponía malo este mensaje bobalicón de la igualdad. Nietzsche escribe una obra, Así habló Zaratustra, que a mis alumnos y alumnas es que les encanta, a todo el mundo le gusta mucho Nietzsche. Nietzsche es un pensador patriarcal, tan patriarcal como el Antiguo Testamento,
Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra, que Zaratustra es otro tipo de profeta y de santón, como podía serlo Jesús el Nazareno, es una persona que habla así, de forma un poco rara, pero que se supone que lo que dice es de una profundidad y una grandeza. Voy a leer algunas de las tonterías que dice porque no lo... Sí, pero esto, claro, a la gente de izquierdas y progresista y tal les parece maravilloso, porque es Nietzsche el que lo ha escrito. Vean. Dos cosas quiere el varón auténtico: peligro y juego. El varón debe ser educado para la guerra, es decir, para la violencia, y la mujer para la recreación del guerrero. Todo lo demás son tonterías. Tonterías y bien gordas son sin duda las que salen de tu boca, Nietzsche. O sea, es que ¿cómo se puede escribir esto con impunidad? Todo lo demás son tonterías. Aquí lo único serio es que el hombre quiere jugar y le gusta el peligro y la guerra y su juguete preferido son las mujeres. Y todo lo demás son tonterías. Palabra de Dios, te alabamos, Nietzsche. Hay con Nietzsche la misma adoración servil, y no solo Nietzsche, quien dice Nietzsche, digo Bataille, un sinvergüenza de cuidado, pero teórico del erotismo transgresor. No, a ver, no solo, ya digo que nada se hace de forma absoluta, que las personas tenemos muchos matices. Otro texto y lo dejo, pero para que veamos que vayamos a la religión, vayamos al transgresor, vayamos donde vayamos, encontramos la importancia masculina, la insignificancia femenina y una serie de tonterías que no tienen ningún significado si las analizas bien, porque que se hacen pasar por filosofía y que se estudian en la universidad con una seriedad que... fijaros. Tema esto en Nietzsche, en el capitulito que dice de las mujeres jóvenes y viejas, que en todo lo demás no ha hablado de los hombres jóvenes y viejos, pero aquí en cuanto salimos nosotras ya sale la edad, para empezar, o el cuerpo. Mira, escribe, tema el varón a la mujer. Encima, lo que dicen es que os tenemos miedo. Digo, pero bueno, ¿que nos tenéis miedo de qué? ¿Cuántas mujeres os han asesinado, pegado, violado? Dime de quién tienes miedo, a ver, concrétame. ¿Que te ha pegado ya tu suegra? ¿Cuántas veces? A ver, ¿que te está quitando la ropa tu compañera en el trabajo? A ver, dime. Pero es que, ¿cómo no? Si lo han leído en Nietzsche, que tenemos miedo los hombres a las mujeres. Bueno, tema el varón a la mujer cuando ésta ama. Entonces ella realiza todos los sacrificios y todo lo demás lo considera carente de valor. Tema el varón cuando ésta odia. Pues en el fondo del alma el varón es tan solo malvado, pero a la mujer es allí mala. Fin de la tontería número no sé qué. ¿Qué quiere decir esta frase vacía, vacua? Nada. Que el varón tema el varón a la mujer cuando ama y témala cuando odia. Pero toda esta fraseología ridícula en torno a lo que somos las mujeres, lo que son los hombres y cómo debemos relacionarnos. ¿Cómo termina el célebre capítulo de Nietzsche de 3 paginillas sobre los hombres y las mujeres en Así habló Zaratustra? Con su célebre frase, Zaratustra les dice a los hombres, una cosa te digo, si vas con mujeres no olvides el látigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Como siempre tenemos media hora de debate, entonces aquellos que quieran participar se van aproximando al micrófono. Agradezco mucho tu exposición que ha sido verdaderamente estimulante. Te querría hacer una pregunta, un planteamiento. Bueno, yendo un poco a los orígenes, que indudablemente no están en la biología, a pesar de que, bueno, hay un aspecto ahí, los hombres son penetrantes, las mujeres son receptoras. Quiero decir, eso tiene que ver, sí, con la configuración anatómica de los sexos, es una cuestión. Quiero decir que por ahí se ha podido montar también una teoría, pero no iba yo por ahí. Te quería preguntar, ¿no piensas tú que quizás hay un hecho incuestionable?
todo ser humano proviene de un cuerpo de mujer. Es decir, todo ser humano ha estado durante un periodo de su vida dependiendo exclusivamente de que un cuerpo de mujer le sostenga, le acoja, le alimente, en fin. Hay algo de inquietante, digamos, en ese hecho de que todos provenimos de un cuerpo de mujer. Probablemente las mujeres a su vez seguramente albergaremos otro cuerpo, los hombres no, sino que ha quedado eso ahí como una dependencia extrema y exclusiva. Te pregunto, ¿no? Si no te parece que por ahí puede haber algo. Y otra cosa, claro, es el consabido tema de la represión de la sexualidad femenina, ¿no? Es decir, todas estas cosas, el pelo, que no sé qué, lo que tú acabas de mencionar, ¿qué vamos a decir de lo que ocurre en el Islam? O sea, ¿por qué a las mujeres hay que meterlas en una funda? Porque se supone que son excitantes, pero es que eso tiene que ver con la perversión masculina. O sea, me parece que el colmo de la perversión, por ejemplo, a las mujeres en Irán, cuando las ahorcan, que las ahorcan igual que a todos, no lo hacen en público, no las suelen colgar de una grúa. ¿Por qué? Porque el movimiento pendulante del cuerpo femenino tal vez podría excitar las pasiones. O sea, que eso es perverso. O sea, eso es ya... no es ya hablar de sexo, es ir un paso más allá. En fin, nada más que quería decirte esto. Y luego termino con el tema del relato bíblico. Sí, la manzana, Eva, no sé qué. Mira, Eva tuvo deseo de saber. La manzana es la manzana que se supone que el bien y el mal, y que si tú tomas esa manzana vas a ser como Dios, bla, bla, bla. Adán estaba ahí calladito, no, que nos han dicho. Yo creo que es muy valioso que Eva lo que tuvo fue deseo de salir de ese paraíso aburrido, insulso, porque bueno, un paraíso por ahí no había nada que hacer más que aburrirse, y Eva tuvo ese empuje vital que las mujeres a lo mejor tenemos por esa condición nuestra de transmisión de la vida, y Eva lo que sintió es curiosidad. Dijo, oye, yo quiero saber esto qué es, que quiero ir un poquito más allá. Claro, luego eso ya, desde todos los planteamientos que has hecho, magníficamente expuestos, eso ya se ha traducido en la maldad, la tentación, bla, bla, bla. Pero muchas gracias. Muchas gracias. ¿Le respondo ahora? Pues te respondo. Sí. Sí. ¿Puedo responder? Sí, y luego ya... No, porque es el moderador, ojo. Le pregunto a Margarita, digo yo, no, está aquí de moderador, porque si no, ¿de qué estaría? Porque su función. Bueno, a ver, bueno, me ha parecido muy interesante la intervención, es ocioso decirlo, pero bueno, a ver, sí, pero ¿por qué Eva no cogió la manzana? O sea, ella misma. ¿O es que estaba paralítica? Es decir, lo que has dicho, si Eva sentía inquietud y quería irse del paraíso y tal, pues se hubiera levantado y hubiera cogido la manzana. Pero la historia nos la cuentan de otra manera. Nos cuentan que Eva entonces empezó a pinchar a Adán, coge la manzana, cógela, y que él la cogió. Es muy retorcido, porque es decir que las mujeres manipulamos a los hombres para mal, siempre. Por eso nos tienen que castigar. Y por eso en todos los códigos civiles, hasta hace muy poco, se ha escrito que las mujeres debemos obediencia a los hombres. Kant, Rousseau, todos los grandes filósofos morales, el propio Aristóteles, Platón, lo dijeron, las mujeres son amorales. No es que sean ni morales, es que no tienen capacidad moral, como Eva. Entonces el hombre nos tiene que corregir, nuestro esposo, o nuestro padre, o nuestro hermano. Y el mito de Eva pues colabora mucho. Entonces, ahora, y a yo lo de salir del paraíso no, porque, a ver, curiosidad, pues yo qué sé, haces todo lo demás que te dejaban hacer allí, era todo menos coger la manzana, caramba. Por eso también hace una imagen de las mujeres como seres caprichosos, volubles, que basta que les digas que no una cosa, o sea, es una imagen en el fondo horrible de las mujeres, la que proyecta ese mito patriarcal, a mi juicio. Pero a ver, que los hombres son los penetrantes y nosotras las receptoras, bueno, en términos de reproducción de la especie, a ver, tiene que haber algo así para generar un hijo.
Nada que ver con el placer sexual. Para generar un hijo sí, pero ¿qué tiene que ver esto con que los hombres sean violentos? O sea, el que empujen un poco en un acto sexual, ¿cómo se correlaciona con la violencia o con el... No hay una causalidad clara. Lo que sí sabemos es que si vamos a una juguetería hoy, un niño y una niña del siglo XXI se va a encontrar en las estanterías de juguetes de niños, que se llaman todo unas armas, las Nerf, o sea, que no sé, unas pistolas y metralletas de nueva generación, que son, todo le va a decir, tú eres un guerrero, tú eres un hombre que tiene que saber usar la violencia de forma legítima. Van a ver El Señor de los Anillos, La Guerra de las Galaxias, son películas masculinas en que apenas sale una mujer y ellos son los guerreros, es lo de siempre, los 300 espartanos, la historia de Aquiles, la cólera de Aquiles, ser un hombre siempre ha correlacionado con ser guerrero, fuerte y capaz de usar la violencia de forma legítima, no ilegítima, pero luego se les ha dicho, y cuando la usas contra tu esposa porque ésta no se está portando bien, porque es tipo Eva, la usas de forma legítima. Igual que también se nos dijo, podéis pegar a los hijos para educarlos por su propio bien. Ese es un mensaje que se ha dado, por lo menos a mi madre, que estaba con la zapatilla todo el día, la pobre, o sea, no nos hacía daño, pero tenían el deber de educarnos y la zapatilla era el deporte nacional. Entonces, cuando a ti te manda la sociedad el mensaje de tienes derecho y el deber de usar la violencia para modelar el comportamiento de este ser menor, que es tu hijo, pues lo haces. Cuando la sociedad te dice, no, de ninguna manera, pegar a los niños es una monstruosidad, pues lo dejas de hacer. Y hoy pues ya no se les pega de forma habitual, un poquito. Pero con las mujeres el mensaje de alguna forma insidiosa sigue funcionando. Y lo podemos estudiar en los vídeos, en las canciones. Tienes el deber de usar la violencia con este ser retorcido e intelectualmente menor que tú. En muchos países, aquí de formas indirectas. Entonces, es decir, que no es lo de ser penetrantes y receptoras, sino una educación absoluta en el valor de la violencia para ellos y de la dulzura, el cuidado y, si llega el caso, la sumisión para nosotras. Y por último, lo de eso, lo de que las mujeres tenemos algún tipo de... La teoría, la maternidad, es una capacidad impresionante tener la capacidad de tener hijos. Yo entiendo, no es un poder, porque poder no hemos tenido ninguno, y si hubiera sido un poder entendido como poder de que tu voluntad sea respetada, etcétera, o como dominio, no estaríamos aquí hablando de esas cosas. Las mujeres hemos estado absolutamente dominadas por los hombres, de forma general y de forma individual en la mayor parte de los casos, pero de forma general sin duda porque tenemos las leyes y la historia, no es opinable. Pero ¿qué ha pintado ahí nuestra capacidad reproductiva? Bueno, yo no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que desde luego es una capacidad, y toda capacidad es una capacidad, es algo valioso. La de tener hijos, sin duda, enormemente, es el principal bien económico y social de la humanidad. Pero pero por algo ya misterioso y salvífico de que damos vida y damos muerte y tal, no estoy tan de acuerdo, porque a todos los oprimidos, por ejemplo, ¿qué haríamos todos los que estamos aquí sin los obreros y las obreras, los que fabrican el pan, los campesinos que nos alimentan? ¿Qué haríamos? Pues morirnos de hambre, porque no es... Pero ¿quiere decir eso que los campesinos les tenemos miedo? ¿Tenemos miedo a las personas del tercer mundo que están trabajando y haciendo nuestros vestidos? No, les dominamos, nos beneficiamos de que la ropa esté a 7 euros, o no nos beneficiamos porque esa ropa luego, no tiene el valor de la antigua. Es decir,
los de abajo, los que están sin derechos y los que trabajan por muy poco y las que tienen hijos, simplemente son personas de las que nos estamos beneficiando o se están beneficiando los que sí tienen el poder, la capacidad, el dinero, pero no hay nada misterioso ni salvífico para mí en esa relación. Es simplemente que quien tiene poder, capacidad y privilegios no renuncia a ellos, los utiliza. No sé si me explico. No creo que haya nada misterioso ni salvífico. Ser las reproductoras de la especie es estupendo. Podemos tener hijos si queremos. Necesitamos muy poca mediación, un semen. Sin embargo, ellos necesitan un vientre de alquiler completo y bueno, y ahí hay ahora una nueva lucha muy fuerte. Bueno, muchas gracias. Un aviso. Son las 8 de la tarde, que debería ser la hora a la que estuviera concluido, pero hay 6 personas. Para no alargarnos demasiado, por favor, intervenir las 6 personas de forma seguida. Tomas nota, Ana, si te parece bien, y contestas en su conjunto para no alargarnos mucho más de lo previsto. Felicidades por tu exposición con tanto sentido del humor, porque una de las cosas que ha sido reprimida juntamente con la sexualidad y ha padecido más la mujer ha sido la risa también, y la risa siendo el refugio de los ingobernables, pues resulta que muchas gracias por habernos suscitado estas risas. Una propuesta me ha surgido de tu exposición y una pregunta que te voy a hacer. Propuesta feminista para una celebración eucarística no patriarcal, no sacrificial y no machista. Que la sangre no sea la que simboliza la inmolación de un varón, que sea la sangre que simboliza la regla, la menstruación de una mujer virgen, o no, pero que comulguen con ella, y que así se exponga. Y después, en cuanto a la pregunta, decía María Montessori, refiriéndose a la paz, de la que hablaron ayer, pero yo te la hago refiriéndome al tema de la igualdad. Decía María Montessori, todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando para la paz. Digo yo que si esto mismo se puede decir respecto de la igualdad, y que aprendan los colegios religiosos de la Iglesia, porque otro gallo nos cantaría, o hay que cantarles la gallina. No. Gracias. Yo soy profesora y educo o acompaño a niños y niñas de secundaria y bachillerato, y bueno, agradezco mucho tu intervención porque me hace caer en la cuenta de que yo, mujer del siglo XXI, que me creo muy igualitaria, aunque soy muy consciente de los machismos que habitan en mí, me creo que estoy educando en esa igualdad, ¿no? Y después de escucharte me doy cuenta de que en mí misma hay muchas dudas que dificultan mucho esa educación. Entonces, si hay alguna pista en ese sentido, me gustaría escucharte, porque, y también me pasa que cuando veo programas de televisión en los que salen mujeres defendiendo su derecho a la prostitución, me cuestionaba hoy si puede ser una herramienta más para mantener este sistema, ¿no? Si el hecho de, o sea, el hecho de que salga esa parte y no esté saliendo la otra, y además yo que he sido educada en las libertades, como que puedo caer en defender esa libertad que ellas promueven, de tener esa libertad de prostitución, ¿no? Entonces, como que yo me veo mucho en ese dilema. De hecho, me paraliza un poco a la hora de poder tomar una postura clara frente al tema de la prostitución. Y digo, pues si esto me pasa con este tema, me pasará con otras muchas cosas que quizá no ni soy consciente, ¿no? Entonces eso me cuestiona mucho a la hora de educar yo en esa igualdad, en esta edad que es tan delicada, ¿no? Y que creo que es tan decisiva a la hora de construir una sociedad en este sentido. Gracias, Ana, por tu exposición. Y yo quería hacer un comentario a algo que has dicho. Has dicho que las mujeres de hoy somos más conscientes de la igualdad que las de, por ejemplo, en la posguerra.
Y has hecho también mención a los adolescentes, que hoy también tienen una conciencia. Y yo quería subrayar una cosa. Creo que hay un gran problema. Quizá nosotros sí, quizá nuestra generación sí. Sin embargo, está surgiendo un grave problema con el tema de la violencia machista con las adolescentes. Colaboro en un centro de atención a mujeres maltratadas y este año ha habido cerca de 70 adolescentes a las que se ha atendido de violencia machista. Entonces esa era una cosa, y la otra es un anuncio publicitario. El 7 de noviembre hay una marcha estatal desde todos los puntos de España y confluye en Madrid para pedir un pacto de Estado contra la violencia machista. Creo que deberíamos de desbordar Madrid y todas las calles de aquí. Entonces, no solamente la petición es que vengáis todos como si fuera el Congreso, sino que ayudéis a difundir 7 de noviembre, pedir y exigir un pacto de Estado contra la violencia machista. Hola, yo también te quiero agradecer tu intervención, Ana. He tenido la suerte de ser alumna tuya este año en el curso de Historia de las Teorías Feministas. Y te agradezco especialmente que hayas hablado sobre la teoría de género y el concepto de violencia de género, porque creo que es muy importante que todas y todos los que estamos aquí seamos muy conscientes y sepamos que la jerarquía católica, incluido el Papa Francisco, demonizan y condenan totalmente lo que llaman la ideología de género. Y esto es muy preocupante porque, como Ana nos acaba de explicar, la ideología de género lo que intenta justamente es desnaturalizar la violencia y decir que la violencia y la desigualdad en ningún caso deriva de nuestras condiciones biológicas ni del status quo. Entonces yo pido también que el Congreso, dentro del mensaje que cada año emitimos como Congreso, tenga una alusión a esto. A mí me indigna, como cristiana que me considero, que nuestra jerarquía eclesial, en vez de condenar la ideología patriarcal que está legitimando los asesinatos de estas casi 800 mujeres en los últimos 13 años en España, y no queremos ni saber, ni decir, ni nombrar la cantidad de asesinatos en todo el mundo, por no hablar de otras formas de violencia de género, en vez de condenar la ideología patriarcal, esté condenando la ideología de género. Entonces creo que ahí el Congreso tiene que hacer una alusión y que tenemos que seguir aprendiendo, alfabetizándonos, formándonos, porque es fundamental que manejemos también todos estos conceptos y que seamos capaces de ver lo que hasta ahora no hemos querido ver. Gracias. Sí, muy maja, además tan serena. Sí. Hola, yo lo que quería comentar es respecto al Nuevo Testamento, que resulta machista porque los que lo han comunicado son todo varones, ¿verdad? Entonces, cuando cuentan el Evangelio, todas las figuras importantes son varones. Pero yo quiero clarificar que Jesucristo no era así, que Jesucristo aceptaba a las mujeres y tenía mujeres en su grupo, aunque digan que solo eran 12 hombres. Había siempre mujeres con Jesús, y Jesús siempre que vio que trataban mal a una mujer salió en defensa de ella. No hace falta que lo cuente, ¿verdad? Entonces, incluso el punto importante que yo tengo en la cabeza y quiero comunicar porque me parece que es un poco arriesgada, es que en la última cena también había mujeres. Entonces, seguro, porque lo sabemos, estaban los 12 apóstoles, pero había un montón de mujeres que estaban con él. Cuando dijo, este es mi cuerpo, estaban las mujeres y dio su cuerpo. Y cuando dijo, hacer esto en memoria mía, también se lo dijo a las mujeres. Por lo tanto, ¿por qué la Iglesia dice que solo pueden ser sacerdotes los hombres? Jesucristo lo dijo, solo los hombres hacen esto en memoria mía. Dijo, a todos los que estaban ahí, y había mujeres. Por eso yo creo que de cara al futuro es muy posible que sea la mujer sacerdote igual. Bueno, pues gracias por vuestra aportación.
Yo quiero hacer dos preguntas que me surgen al hilo de la reflexión que has planteado. Una sobre las imágenes que se nos transmiten en el Antiguo Testamento. Yo me he preguntado muchas veces, indudablemente suscribo la perspectiva de género. Fui ponente en el Senado sobre el sesgo de género en la asistencia sanitaria. O sea, quiero decir que no albergo ninguna duda sobre eso. Pero cuando se habla de las imágenes de Dios Padre y que eso ha conformado una manera de ser y que ha influido en un patriarcado, yo recuerdo que el Islam no hay ninguna imagen de Dios. No es Dios Padre, tiene 100 nombres y entre ellos muchos femeninos. La belleza y la sabiduría. Y entonces, sin querer herir a los que sean islámicos ni al mundo islámico, es una de las sociedades donde peor se trata a las mujeres y donde más derechos tienen. Si eso está investigado. Verana, me ha encantado tu conferencia, pero yo me pongo en el momento de hoy. Y en el momento de hoy, yo he sido educada, que soy sola con 3 hermanos, y he sido educada totalmente en la igualdad. Y en mi trabajo he sido totalmente igual al hombre, totalmente igual. Y como docente, que soy también universitaria, he educado a mis hermanos, no los he educado, es que allí se vivía en una igualdad total. Es decir, cuando analizamos la violencia de género, tenemos que pensar que es una cosa minoritaria frente a la mayoría del mundo, que sin lugar a dudar hay que luchar contra ella, que es importantísima, la gente que la está sufriendo. Aparte de esa idea patriarcal que realmente viene, pues hay que buscar otras causas. Y eso es lo que a mí me gustaría conocer, si efectivamente qué otras causas pueden influir en la violencia de género. Perdonadme. Bueno, voy a ser breve porque es imposible. Luego ni siquiera me entiendo muy bien la letra, que es un problema ya de eso. Sí. También a Rajoy. Bueno, a la compañera que acaba de hablar le diría que no vivió en total igualdad, que eso es una idealización que tiene ella o una insuficiencia de análisis de la sociedad en la que vivió, puesto que cuando ella vivió, las mujeres teníamos prohibidas muchas profesiones, legalmente había unas incapacidades, o sea que dentro de la familia no entro ni salgo. Pero tampoco ha vivido en una sociedad igualitaria, en cuanto que ha visto miles de mujeres semidesnudas de azafatas en televisión mientras los presentadores iban vestidos. Es decir, ella no ha podido evitar el que la conceptualización de las mujeres como cuerpo la estuviera viendo en la televisión continuamente, en las películas, en las obras de creación. Es decir, no, eso es imposible, no hay igualdad, sí. Sí, está ocurriendo por todo lo que he dicho en la conferencia. Si a usted no le convence, pero hay montones de publicaciones que inciden siempre en el tema. Lo único que hay de común en todos los hombres violentos, lo único, porque hay de todas las clases sociales, de todas las religiones, es una visión patriarcal de la sociedad, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer y de cómo deben ser las relaciones entre hombres y mujeres. Por supuesto que muchos hombres no utilizan la violencia, pero nunca se han rebelado contra ella, nunca se han rebelado contra la prostitución. Los diputados ingleses a finales del siglo XIX, todos varones, porque las mujeres teníamos prohibido el voto, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo, en 1870, el mismo Congreso de Diputados varones, que ante la petición de John Stuart Mill, un varón, un filósofo, de que pudieran votar las mujeres, el mismo Parlamento que votó que no, que de ninguna manera, en 1870 aprobó a los 2 años la extensión de la legalización de la prostitución a toda Inglaterra desde los 13 años de las chicas. Los mismos diputados, etcétera. Entonces, ¿van todos los hombres con prostitutas?
aquellos aprobaron la ley y las únicas que se rebelaron fueron 4 feministas. El movimiento abolicionista... ¿Cuándo he visto yo las masas de hombres diciendo, con todo, ellos tenían el poder, el del voto, el simbólico, ¿cuándo han dicho, es intolerable lo que unos pocos hombres hacen con las mujeres? Lo han legitimado. Freud, Nietzsche, el otro, Rousseau, todos los filósofos. Entonces, claro que hay muchos hombres que no violan, ni matan, pero teniendo ellos, cuando tú eras joven, tenías prohibido ser juez, por ejemplo. Entonces, igualdad total no. ¿Cuántos jueces la violación era un delito en el que las mujeres violadas podían perdonar hasta hace muy pocos años a los que las habían violado? ¿Y qué decían los jueces? Todas las sentencias, que las tenemos todas hiperestudiadas, eran: la culpable es la mujer. ¿Qué hacía a las 3 de la mañana? ¿Qué hacía haciendo dedo? ¿Qué hacía con minifalda? ¿Qué hacía con...? Es decir, desgraciadamente, solo el movimiento feminista, una cantidad pequeña de mujeres, pero organizada y con hombres, compañeros de viaje, y en el 19 escritores y teóricos, el gran John Stuart Mill, Bebel, pero muy pocas personas han luchado porque las mujeres tuviéramos el más mínimo derecho, muy pocas. Es la historia, eso no se puede cambiar. ¿Por qué? Podemos pensar, uy, es que en esos tiempos... No, las mujeres llevamos 200 años. Es que es una historia apasionante para conocerla, pero cuando la conoces te dan ganas de te das contra un muro. ¿Cómo nos han hecho esto? ¿Cómo nos lo siguen haciendo? La prostitución, ¿es eso igualdad? Bueno, las otras cuestiones, quiero decir, la propuesta del compañero a mí todo me parece bien. Si, como no soy del Congreso más que una invitada, no sé, pero desde luego, yo creo que ya está bien. Ya está bien de asumir que ya dentro de 100 o 500 años habrá igualdad. Hoy en día somos personas y podemos someter a votación lo que sea y luego saldrá o no saldrá, y eso tampoco pasa nada. Es una democracia, pero no sé, la verdad es que el tema de la prostitución me interesa muchísimo y en el libro lo único que puedo decir a la compañera es que me da un poco de no sé qué, pero vamos a ser personas. En este libro, Neoliberalismo Sexual, he tratado muchísimo no solo el tema de la prostitución, sí, porque entiendo que es donde los chicos y chicas jóvenes hoy ellos descubren que bajo la apariencia de que tienen una compañera de verdad, que es su hermana o su compañera de clase, descubren que hay otro tipo de mujeres que están para que ellos disfruten, accedan a sus cuerpos por la tarde o por la noche por muy poco dinero, sin importarles ni qué hace ahí ese cuerpo ni qué hace ahí esa chica, y entonces pasan a tener otro concepto de mujer. Siempre ha habido dos: las madres y esposas con las que me voy a reproducir y las putas con las que voy a follar y hacer lo que me dé la gana por muy poco dinero. Y creo que el patriarcado avanza en este sentido, en decir, unas pocas las queremos libres e iguales porque son nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras compañeras de trabajo y queremos disfrutar de ellas, pero queremos nuestra cuota de mujeres desnudas y cuerpos de libre acceso para desahogarnos y para ser varones ahí de la forma que hemos sido siempre, con derecho a acceder al cuerpo de las mujeres por un dinero variable. Y eso no solo no han renunciado a ello, sino que cada vez vienen más y más chicas absolutamente sometidas, negras, rubias, asiáticas, y son nuestros hermanos, que no terminé, quienes han dicho bienvenidas. Vamos a convivir con las dos, con estas mujeres liberadas del Congreso de Teología, pero nuestras putas las vamos a tener ahí y encima les vamos a sacar en la tele a unas cuantas a decir que lo hacen porque les da la gana. Pero la mayor parte de las prostitutas ahora son asiáticas en Madrid, unas niñas, y no es que ni hablan nuestro idioma, porque no lo hablan en los restaurantes chinos, ya me diréis, en el burdel de 24 horas que está Madrid lleno de... Entonces, a lo que voy, creo que el patriarcado va a pegar un cambio y ahora va a decir, bueno, pues unas libres y emancipadas,
Hillary Clinton, nuestra vicepresidenta, la otra yo misma, vosotras, y como tienen hijas, y nuestras hijas. Pero todas estas putas de aquí nos las vais a dar como era en las religiones antiguas, que Dios pedía un sacrificio. Me mandáis 50 vírgenes, chicas y chicos, que en ofrenda, o King Kong. Te ponemos 50 vírgenes al mes para que nos dejes a los de la aldea vivir tranquilos. Y las mujeres ahora, y los hombres que estáis aquí, es como si estuviéramos aceptando, tomad estas putas y dejadnos, y vamos a fingir los demás que vivimos en igualdad. Tengo en el libro también un capítulo sobre cómo es toda la educación del rosa y el azul, reacción, la vuelta al rosa y al azul. No puedo decir otras cosas ya más porque estoy abusando de vuestro tiempo. Todas las intervenciones me han parecido muy interesantes. Solo diría una cosa: creemos que sabemos muchas cosas de cómo es la desigualdad entre hombres y mujeres, y francamente sabemos muy poco, pero estudiando la historia y libros extraordinarios que hay de feminismo, es impresionante cómo nos abren los ojos de forma crítica. Pero ya para terminar, pero también hay una parte del feminismo que yo francamente combato enormemente, porque hoy hay también partes del feminismo y del género que defienden posturas absolutamente antagónicas a las que yo defiendo. Entonces, no todos los feminismos son iguales. Pero bueno, yo que voy a defender en el que creo. Muchas gracias.